Bienvenidos nuevamente, nuestros estimados estudiantes. Nos reunimos para continuar nuestras clases virtuales, esta a cargo de quien les habla, la doctora Marta Barbieri, en un esfuerzo continuado y sistemático del equipo de cátedra de Historia Social General para el año 2020. Vamos a comenzar las clases con lo que se llaman las luces del mundo, una fotografía de Google Earth realizada con aportes de la NASA y otras agencias satelitales para comprobar que las luces encendidas en el mundo corresponden a los países más desarrollados, mientras miles y miles de seres humanos permanecen aún hoy en la oscuridad. Sin embargo, hoy, las luces parecen apagarse para el conjunto de la humanidad. Vivimos una oscuridad incierta para todos. La pandemia es implacable. Lo que debemos reconocer es que de algún modo esta pandemia expone las debilidades de las sociedades humanas, expone las debilidades de los gobiernos y nuestras propias debilidades, como alguna vez lo planteó Albert Camus en un libro maravilloso como es su obra, titulado La peste. Y este mundo que hoy vivimos exige nuestro protagonismo, exige nuestro compromiso. Ustedes, queridos estudiantes, deben saber que hoy más que nunca son los hacedores de su propio aprendizaje. Cuando lo necesiten, contarán con todo nuestro apoyo. En la medida de lo posible, ustedes mismos lograrán autonomía y, además, independencia para desarrollar sus aprendizajes. Por supuesto que si bien hoy las luces, lo reiteramos, parecen apagarse para todos los seres humanos, nosotros seguimos confiando en que es posible un mundo sin hambre, sin pobreza, sin injusticia, sin pandemia. Confiamos, en consecuencia, en la educación histórica y aspiramos a construir, cada uno de nosotros, un hogar planeta para el conjunto de la humanidad. Y tiene que ver con el tema de hoy, que es el tema del siglo XVIII y el movimiento de vasto alcance que lo caracteriza, que es el movimiento de la Ilustración. Un siglo que fue llamado el siglo de las luces, expresión valorativa que refleja el extraordinario incremento en la vida intelectual, científica y en la difusión cultural que podemos observar y comprobar en esa etapa. Un siglo y un movimiento que profundiza aportes anteriores. Recordemos rasgos del pensamiento medieval, en el que la cultura era prerrogativa de la Iglesia, a través de una concepción cerrada, marcada por el cura que imponía creencias sobre cielos, tierras, movimientos, pobreza y riqueza, todo lo cual se expresó a lo largo del siglo XII y XIII en una corriente que conocemos como escolasticismo. Santo Tomás, en este sentido, en su Summa Teológica, procuró sintetizar el aristotelismo griego con el cristianismo. Y a la vez esto dio lugar a un momento de profundas persecuciones a través de una institución que se creó y que fue la Inquisición. En la etapa de la Baja Edad Media, además, a partir del siglo XII, también fueron observándose fisuras en estas concepciones y dándose lugar a cambios que cuajaron finalmente desde el siglo XIV al XVI en lo que fue el humanismo, que ustedes ya
han analizado, que acentúa la centralidad del ser humano en la tierra, su afán para gozar de la vida, y además rompe la unidad cultural del mundo medieval a través del aporte de hombres que hemos llamado universales, porque tenían una amplia cultura, poder físico, erudición, habilidad. Pensemos tan solo en un Miguel Ángel, en un Leonardo y otros tantos modelos y ejemplos de esta etapa. Asimismo, la reforma que rompió la unidad del mundo cristiano puso énfasis en la responsabilidad de cada uno, en el contacto directo con Dios y en la razón y el orden proclamado por el Evangelio. A su vez, el siglo XVII produjo transformaciones científicas y culturales notables, al punto que ha sido llamado o visualizado, mejor dicho, como un túnel hacia las innovaciones del siglo XVIII. Fue en este momento en que el escolasticismo comenzó a ser criticado duramente, en que la cultura se hizo más laica, más terrenal, en que la moral se analizó y se visualizó como una dimensión diferente a la de la religión, ajena a las supersticiones, en donde se revalorizó la sensibilidad y la alternancia entre razón y sentimiento. Esto, en el siglo XVII, va a tener consecuencias graves para la humanidad. Surgieron persecuciones, nuevas formas de religiosidad, como la de los jansenitas, la del pietismo, la de los cuáqueros, que alimentaron la emigración, la huida de las persecuciones y sobre todo guerras de religión muy duras, que dieron lugar a su vez a una serie de consecuencias. Es decir, a una serie de reacciones frente al desastre que provocó esta situación y a la emergencia de un concepto nuevo que es propio del siglo XVII, que fue el de tolerancia, interpretado como virtud moral que expresa los derechos de las minorías y el respeto al conjunto de ideas, religiones, formas de interpretar la realidad. En este sentido, vamos a nombrar a John Locke, su Epístola de la Tolerancia, sus dos tratados sobre el gobierno civil, en donde el pensador inglés defiende esa primacía de la conciencia individual. Este autor separa política de religión, cuestiona la violencia y plantea además que el Estado surge como un pacto entre la sociedad y el soberano, siempre controlado por el pueblo, que tiene derecho a reaccionar frente a un gobierno que no procure el bien común. La base de toda esta nueva organización que procura Locke es la propiedad, es decir, la base del orden civil. Los valores que se publicitan en esta etapa son la educación, el amor a la filosofía, la búsqueda del placer, la cortesía, el respeto, las buenas maneras, la moderación en este sentido, la contención de las emociones, el respeto por las convenciones y la búsqueda de consensos, de acuerdos sobre lo correcto. Se criticó la superstición y se apoyó, sin lugar a dudas, como un aspecto muy positivo a la religión natural. Es decir, se trataba de críticas al cristianismo que ponía sobre el tapete la importancia de la conciencia de cada individuo. Es decir, que
es una religión natural que emerge frente a la religión positiva, a la religión establecida. Y no procede, sin lugar a dudas, de la revelación, sino procede de cada conciencia. Desaparece la noción del pecado y se cuestiona el concepto de providencia. Esto va a dar lugar a una corriente que ustedes van a estudiar en relación a este tema, que es la del deísmo. Es decir, esa necesidad de racionalizar la religión y de convertir a la religión en un problema de los hombres, en un problema terrenal. La moralidad va a buscar la conservación de la humanidad a través de la experiencia, una moralidad que no se interpreta como innata y que acentúa el amor al prójimo. Recordemos las guerras de religión, recordemos sus estragos y recordemos que todo esto que estamos analizando constituyen reacciones frente a esa violencia que caracterizó el mundo del siglo XVII, un mundo además, como ustedes ya vieron, de crisis económica y de profunda depresión económica. La moralidad además aparece como asociando el placer con lo bueno, desechando lo malo como penoso y convirtiendo la ética en una ciencia. Todo esto va a formar parte de esa corriente optimista que eclosiona en el pensamiento del siglo XVIII. Los libertinos, a su vez, en el siglo XVII, llevaron a sus máximas consecuencias la necesidad de gozar del mundo, la necesidad de generar una moral terrena. Saint-Simon, por ejemplo, es un representante notable por su egoísmo racional y su búsqueda del placer. También Fontanelle, que remarca el amor a la vida y una moral despreocupada. Estos son los libertinos del siglo XVII que van a producir nuevos desarrollos hacia el siglo XVIII. Las ciencias, la filosofía avanza. ¿A través de qué? A través del racionalismo, del empirismo, del cálculo temático. Y todo eso ocurre al margen de las universidades. Al margen de las universidades donde reinaba todavía el escolasticismo. Surge en las academias, como la Sociedad Real de Londres, la Academia de París, las Academias Científicas de Alemania y de Italia. Allí se mueven pensadores como Descartes, Newton, que elaboran sistemas filosóficos que pretenden ser definitivos. Y además, todo ello se complementa por el auge, la preeminencia del ius naturalismo, del derecho natural, que apela a normas inmanentes, a la igualdad natural de los hombres, a través de esas normas inmanentes que se conforman mediante normas racionales, que preceden al derecho positivo y que también se proyectan en el derecho internacional. Es decir, la igualdad de todos los seres humanos entre sí. El derecho a tener derechos, como lo dado. Y llegamos así al siglo XVIII. Lo hemos presentado con la música de Mozart, una música que conmueve por su sencillez,
Mozart es un representante de la música del siglo XVIII. El estilo galante de su música no es un hecho aislado, forma parte de toda una corriente cultural importantísima, para la que la expresión no es severa ni difícil, sino que emana con la ingenuidad y la gallardía sí, de un alma sensible. Por eso hemos puesto aquí que este siglo XVIII, siglo de la crítica y de la razón, implica un lenguaje llano y mundano, proyecta la actividad intelectual sobre lo social, implica el análisis, la crítica y el esclarecimiento de todo lo irracional con categorías humanas. Dan ganas de seguir escuchando, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en lo que continúa de este rico siglo XVIII, caracterizado por ese movimiento ilustrado que no es ateo, si es laico, aferrado a la vida, que genera cierta indiferencia frente a lo divino religioso, como se vivía tradicionalmente. Predomina, lo recordemos, el deísmo, esa necesidad de dar a la conciencia de cada ser humano un rol preponderante, racionalizando lo religioso. Es un siglo de amor por lo terrenal, en donde no existen especialistas, y el espíritu se abre a todas las manifestaciones de la cultura. La educación adquiere una importancia relevante. ¿Por qué? Porque la educación aparece como garantía para la felicidad y para eliminar cuestiones artificiales. En este sentido, se renovaron modelos educativos a través de ideales como el del gentleman burgués. Recordemos que este siglo es un siglo en donde reconocemos a ese tipo social que ha ido emergiendo lentamente desde la Baja Edad Media, caracterizado por la cortesía, por la amistad selecta, etc. En algunos lugares por la tendencia a imitar los patrones de vida de la aristocracia. Este es un siglo en el que el ideal del filósofo implica el uso de la razón, el amor a la sabiduría, la reforma social. A la vez, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, el siglo XVIII dio lugar a formas alternativas de cultura, a nuevas sociabilidades, en donde se conformaron espacios de divulgación y de popularización de la cultura. Los libros se abaratan, es más fácil publicar un libro. Las bibliotecas y café aparecen como círculos de sociabilidad en donde se lee libros en voz alta, se prestan libros. El libro circula, pero no solo circula el libro. A modo de ejemplo, esa lectura en voz alta se caracteriza por existir en distintas bibliotecas, como la de los libros azules, populares que circulan entre diversos sectores de la población. A la vez, van a ir surgiendo una serie de escritores cuya escritura es de una calidad inferior a los escritores más grandes del movimiento ilustrado, que se concentran en algunos barrios de las principales ciudades europeas. En este caso apelamos al ejemplo del barrio de los Gusanos, un distrito parisino que concentra a esos escritores pobres y mercenarios que alquilan su pluma a veces, que denuncian a través de libelos sediciosos,
de crónicas escandalosas, crónicas en realidad pornográficas, muchas de ellas que se leen y circulan precisamente por lo pornográficas, en la que denuncian a figuras políticas de tendencias diversas, en donde denuncian la vida privada escandalosa de reyes, de reinas, de miembros de la aristocracia. Y eso gusta, y eso crea cultura, y eso refleja el resentimiento hacia la sociedad del antiguo régimen. Paralelamente, expresiones de la alta cultura se concentraron en lo que se llamó la enciclopedia, una obra inmensa que se inspiró en aportaciones de los ingleses y de los holandeses y concentró reflexiones críticas acerca del mundo de la cultura, acerca de la sociedad, acerca de la política, bajo el lema de pensadores como Diderot, como D'Alembert, para quienes lo que nunca había sido puesto en duda, nunca había sido probado. Y ese es el espíritu que va a, digamos, orientar la publicación de Ocobo. Su finalidad fue inventariar conocimientos ordenados alfabéticamente, identificar principios generales de cada arte, de cada ciencia, de cada oficio. Por eso decimos que es propio del siglo XVIII enfatizar los procedimientos en base a los cuales conocemos y no tanto elaborar sistemas de ideas. La enciclopedia y el movimiento ilustrado, ese movimiento de múltiples aristas que ya hemos visto, que encierra la alta cultura, pero también otras expresiones de cultura popular, va a apoyar la infinitud del conocimiento humano, la necesidad de abordar el conocimiento en forma paulatina, gradual, buscando los orígenes, y desarrollando un método histórico que procura el bienestar de modo práctico para accionar sobre la sociedad civil. En definitiva, para transformar a la sociedad civil. ¿Cuáles serían los elementos centrales de todo este movimiento que cuajó en esa inmensa obra que acabamos de analizar, que cuajó en la enciclopedia? La razón, el espíritu crítico, el empirismo, la tolerancia. Y a su vez, eso fue desarrollando una filosofía de la historia muy particular. Se trataba de conocer racionalmente los hechos humanos, su sentido, las leyes que los rigen y sobre todo fundamentar una teoría optimista del progreso. Uno de los grandes filósofos de la historia de este momento fue el napolitano Vico, que escribió una obra llamada Ciencia Nueva, en donde se ocupa precisamente de la filosofía de la historia, y en donde sostiene que el sujeto de la historia no es el hombre particular, sino que son los pueblos. Lo que hemos analizado lo vamos a, digamos, reflexionar a través del planteo de Kant, para quien la razón era la piedra de toque de toda revelación, el sapere aude, la posibilidad de valerse del propio entendimiento sin la dirección de otros, para desarrollar una historia crítica que aborde los principios de la organización social y todas sus manifestaciones, creencia, economía, política, cultura.
Vamos a leer un pequeño párrafo de Kant para tratar de entender más todo este proceso que estamos analizando. Las luces son la salida del hombre del estado de tutela del cual es él mismo responsable. El estado de tutela es la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno es responsable de ese estado de tutela cuando la causa deriva no de una insuficiencia del entendimiento, sino de la insuficiencia de la resolución y del valor de servirse del mismo sin la dirección de otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de las luces. Bien, precisamente de lo que se trata en estos momentos es de servirnos de nuestro propio entendimiento para seguir adelante, para aventurarnos a crear, como Mozart, ¿por qué no? Porque cada uno de nosotros encierra a un gran ser humano, sapere aude. Veamos, la perspectiva de los siglos modernos nos llevan a generar este pequeño mapa conceptual que nos sirve para reforzar algunas ideas que hemos desarrollado a lo largo de la... A través de este mapa conceptual recorremos algunas de las ideas que hemos desarrollado a lo largo de la clase. El siglo XVI, en donde se expresa el movimiento humanista, la reforma, el desprestigio de la Iglesia. El siglo XVII, que es el siglo, ese túnel al que hemos hecho referencia, que es el siglo XVIII, que es el siglo de los sistemas filosóficos, que es el siglo de las persecuciones religiosas, que es el siglo de emergencia de la idea de tolerancia, de los libertinos, en donde ya los seres humanos enfatizan la necesidad de gozar la vida en la tierra en base a una moral que es terrena. Y el siglo XVIII, en donde ya vemos un divorcio entre moral y religión, vemos círculos elegantes en donde esa moral de felicidad terrena se expande, se explaya, con un ideal de vida que es el del gentleman, que es el del burgués cortés, mundano, que sabe un poco de todo. El siglo del naturalismo, que ya ha surgido en el XVII, pero que termina imponiéndose acá, un naturalismo que iguala de pronto a los seres humanos y a los estados a través del derecho internacional. Y es un siglo también en donde se multiplican expresiones de cultura popular. Entre el XVII y el XVIII anotamos una serie de oposiciones. Los sistemas del XVII frente al análisis nociológico del XVIII y sus procedimientos sistemáticos. La metafísica en el XVII como soporte de los estados de conciencia. Y en cambio, el sapere aude como herramienta para la gestación de conciencias críticas. Esto es un ejemplo de mapa conceptual, podríamos decir perfectamente cuadro sinóptico, en donde nosotros hemos tratado de plasmar algunas de las ideas principales que hemos desarrollado. Ténganlo presente porque algunos ejercicios de este tipo van a hacer y estar incluidos para ustedes en las guías de orientación para el aprendizaje sobre este tema. Vamos a ver ahora cuáles son algunos de los representantes más notables del movimiento ilustrado. En este sentido tenemos que nombrar a Montesquieu,
que plantea la existencia de distintas formas estatales con influencia del clima, que plantea la división de poderes, eso es lo más importante para lograr sistemas de gobierno con equilibrio de poderes y fundados en la periodicidad de los mandatos. Vamos a comprobar la existencia de un Voltaire, cuyo perfil literario es notable, que es un crítico social que apoya el papel del azar en la historia y que señala que la estupidez obstaculiza la acción de la razón y es incorregible, agrega Voltaire, siempre sarcástico y duro en sus críticas. Apoyó en definitiva las monarquías ilustradas, es decir, esas monarquías basadas en la teoría del derecho divino de los reyes, que empiezan a incorporar reformas para beneficiar a mayores sectores sociales y cuestiones como la educación de la población. Rousseau es tal vez el más notable de los pensadores del movimiento ilustrado. Un autor en el que, al igual que en Mozart, no solo predomina la razón, sino que hay una fuerte impronta de los sentimientos, de la sensibilidad. Rousseau elabora la teoría del contrato social, pero dice, a diferencia de Locke, que ese contrato se establece entre todos los miembros de la sociedad, concilia para eso autoridad y libertad. La soberanía reside en el conjunto social. El gobierno es solo su agente administrativo. ¿Qué procura Rousseau? Una sociedad justa, igualitaria, basada, y esto es un concepto muy importante que va a aparecer en algunos momentos de la Revolución Francesa, basada en la reciprocidad absoluta de los derechos y deberes, y basada en el bien común que se condensa en la voluntad general y en el contrato social. Dice Rousseau, en quien observamos, reitero, la preponderancia del corazón y la moral, que el hombre nació libre pero está encadenado. Escuchemos a Rousseau. El primero que después de haber cercado un terreno se atrevió a decir, esto es mío, y halló gentes bastante ignorantes para creerlo, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, cuántas guerras y horrores hubiera ahorrado el género humano, el que arrancando las estacas y llenando las zanjas hubiese dicho a sus semejantes, guardaos de escuchar a este impostor, desgraciados de vosotros si olvidáis que los frutos pertenecen a todos y la tierra no es de nadie. Esto lo señala en algunas de sus obras, como el discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres, como el contrato social. Entonces él trata de conciliar autoridad y libertad a través del abandono de los derechos de cada uno a la comunidad. Veamos ahora otro mapa conceptual, el de la voluntad general. Las sociedades deben establecerse teniendo en cuenta la voluntad general, que crea la ley, una ley que es todopoderosa y es infalible. ¿Qué es la voluntad general? En primer lugar, el abandono de los derechos naturales de cada uno en la comunidad. No es la del individuo, no es la de la asamblea de representantes, dimana de la conciencia individual. No es la suma de voluntades particulares, sino que reside en el conjunto. Su garante es el contrato social. Por eso Rousseau dirá que no es la decisión de la mayoría, sino que plantea el consenso y la democracia directa, por supuesto, habilitada en
ciudades pequeñas como las existentes en los cantones suizos, y no para grandes sociedades en donde todo este ideario resultaría difícil de llevar adelante. Aunque en determinada etapa de la Revolución Francesa, la etapa jacobina, se intentó plasmar este ideario rusoniano en la Constitución democrática elaborada por los jacobinos. Vamos ahora al pensamiento económico, que también corrió paralelo a todo este pensamiento social de los autores que hemos identificado y cuyo pensamiento hemos analizado. El pensamiento económico se puede traducir en las teorías de laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Las teorías que exaltan el individualismo, que se oponen al mercantilismo, una serie de prácticas económicas que se habían desarrollado en el siglo XVI y que había caracterizado el gobierno de las monarquías absolutas. Va a procurar la emergencia de lo que vamos a comenzar a llamar liberalismo económico. Una de sus expresiones es la de los fisiócratas. Para estos, el rol del Estado es proteger la propiedad y la vida. Para eso, el Estado no tiene que elaborar regulaciones, no tiene que intervenir en la vida económica. Se justifica entonces la competencia y la libertad comercial, estableciendo que la principal fuente de riqueza de las sociedades humanas era la agricultura. Un continuador de estas ideas fue Adam Smith, de la escuela escocesa, que se considera en cierto modo el padre del liberalismo. Para Adam Smith, la génesis de la riqueza está en el trabajo, en la manufactura, en el comercio. Plantea la necesidad de la división y especialización del trabajo para mejorar la productividad, la defensa del libre cambio y la defensa de la división sexual del trabajo, con prerrogativas al salario masculino. El hombre debía ganar más que las mujeres, porque en la visión de Adam Smith, las mujeres debían dedicarse al cuidado de los hijos. Estas ideas, por supuesto, han sido superadas, las mujeres hemos recorrido un largo camino, aunque todavía quedan metas por lograr. Y sus principales ideas son las siguientes. La propiedad es, al igual que en Locke, el fundamento del orden civil. Y el progreso es el resultado del desarrollo económico. Él define estadios económicos: caza, pastoreo, agricultura y finalmente la industria y el comercio. La riqueza a través del trabajo. Y considera que el mercado regula la oferta y la demanda. Es decir, que la mano invisible del mercado aparece como la gran organizadora de la vida económica de las sociedades humanas. Otro representante de este nuevo pensamiento económico es David Ricardo. David Ricardo considera que el trabajo es la medida natural del valor de los artículos y expresó que capital y trabajo siempre serían rivales en cuanto a la distribución de los ingresos, porque cuanto más tuviera uno, menos quedaría para el otro. Su teoría del salario o de la subsistencia fue interpretada en el sentido que cualquier excedente que superara el nivel de subsistencia debía ser para el capitalista. Y el valor de la mercancía dependía, en definitiva, del trabajo necesario para mantener al obrero. Todos
estos aportes, que son diversos, que como hemos visto no coinciden a veces unos con otros, tienen sí un común denominador, y es la pasión por la libertad, la defensa a ultranza de los derechos del hombre, una actitud laica en cuestiones de fe y una posición materialista que definen los pensadores económicos de la Ilustración. Todos ellos alimentan una corriente de pensamiento que va a dominar el mundo hasta la actualidad, a partir de cambios y continuidades, y que es el liberalismo. Tomamos esta definición de Marcelo Carmagnani y decimos lo siguiente en torno al liberalismo. Fue alimentado por los aportes de los pensadores del siglo XVIII, pero también apareció como reformulación de usos y costumbres, lo que llamamos derecho consuetudinario, y convirtió a esos derechos en derecho escrito. Es decir, que el liberalismo, a través de los derechos escritos, garantiza derechos, individualiza derechos y rompe los marcos corporativos, todo lo cual caracterizaría a las sociedades liberales y capitalistas que se conformarían en los siglos siguientes. Eso es todo por hoy. Espero que ustedes profundicen sus lecturas y nos despedimos una vez más con Mozart. Muy bien, espero que no se hayan cansado, que escuchen la Sinfonía número 40 de Mozart completa y que disfruten estudiando los temas que ponemos a su disposición, sin límites. Sapere aude. Hasta la próxima.